respuesta diferente a la que estamos esperando en el paciente, ¿sí? Entonces, es muy importante considerar cada uno de sus elementos al momento de administrar el fármaco. Pero vamos a ver que también existen elementos que no son fisiológicos, que pueden ser patológicos, que también van a afectar a esa respuesta que estamos esperando del fármaco. Pues fíjense, del sujeto, si tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, alteraciones de las proteínas, enfermedades gastrointestinales, eso también va a afectar el efecto del fármaco. Por ejemplo, si tiene insuficiencia hepática, ¿qué elementos cinéticos se podría afectar? El metabolismo, ¿no es cierto?, del fármaco. Si tiene insuficiencia renal, ¿qué se puede afectar? La eliminación. Si tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué se puede afectar? La distribución del fármaco y por lo tanto la biodisponibilidad. Si tiene insuficiencia o alteración de las proteínas, por ejemplo, ¿qué se podría afectar? ¿Qué se podría afectar? También la biodisponibilidad, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que la albúmina era un sitio de fijación inerte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son elementos que debemos considerar. Hoy estamos a 17. Solo 17, por favor, solamente tienes su asistencia. Bien, con lapicero negro, por favor, no azul. Y cuando hablamos de enfermedades gastrointestinales, ¿qué se puede afectar? La absorción del fármaco, ¿sí? Entonces, vean, cualquier patología puede tener un impacto negativo importante en el efecto farmacológico final que vayamos a observar. Si hablamos de las características del fármaco, las propiedades físico-químicas pueden determinar distintas respuestas. Por ejemplo, el metabolismo, velocidad de excreción, velocidad de absorción, disolución, la pKa, el pH, la solubilidad, si es hidrosoluble, si es liposoluble, van a tener un impacto sobre el efecto del fármaco y por su llegada al sitio donde se va a producir el efecto. Entonces vamos a ir desarrollando estas en los siguientes capítulos. Cuando hablamos del momento de la administración del fármaco, también es importante considerar que el momento, es decir, han debido ver que hay fármacos que se usan una vez al día, otros 3 veces al día, otros 4 veces al día, otros 2 veces al día. Para cada fármaco es diferente, ¿sí? Y eso está elaborado en base a la vida media del fármaco, a su saturación y a su acumulación. Entonces, estos son elementos importantes que debemos considerar porque de estos dependen las características importantes de la acción. Es decir, en base a esto, en esos 20 años de estudio, se ha diseñado el fármaco. Entonces, yo no me puedo inventar, yo no puedo decir, le daré este fármaco una vez al día y se da cada 8, ¿sí? O le daré este fármaco que tome cada semana y resulta que se da cada día. Entonces, yo no me puedo inventar, eso ya está establecido, eso lo tengo que memorizar, ¿sí? Y tengo que saber qué fármaco se toma mejor de día, qué fármaco es mejor de noche. Por ejemplo, las estatinas. Las estatinas se recomienda que el paciente tome de forma vespertina, decimos. ¿Qué significa eso? Que tome a última hora del día. ¿Por qué? Porque queremos que coincida con el momento en que la síntesis de colesterol es más alto, que es durante la noche. Entonces así tenemos mejor respuesta. Sin embargo, si el paciente no tolera bien tomando de noche, puede tomar de día, puede tomar a media mañana, a media tarde. Va a haber un poco menor de efectividad terapéutica, pero todavía va a ser bien, ¿sí? Entonces, esas cosas tienen que saber ustedes. O, por ejemplo, si se debe asociar o no con alimentos. Van a ver que el paciente siempre les va a preguntar, doctor, ¿y esta medicina puedo tomar después de comer? ¿Sí? Entonces, el paciente tiene la idea de que todo fármaco le va a lastimar la mucosa gástrica, entonces mejor si come y después recién toma su medicina, ¿sí? Pero no es cierto, no es verdad para todos los fármacos. Por ejemplo, el omeprazol, necesito que el paciente esté con el estómago vacío, porque así tengo la máxima absorción del fármaco. Si el paciente come cualquier cosa, la absorción del fármaco disminuye el 50%.
vale decir, le estoy quitando el 50% de potencia del fármaco, con algo tan básico como la comida, ¿sí? Entonces, en ese yo estrictamente le voy a decir al paciente, no debes comer, debes tomar con el estómago vacío, ¿sí? O por ejemplo, si toma hierro, con el hierro le voy a decir prohibido leche, porque se absorbe mal con la leche. ¿Con qué le voy a decir que tome? Con cítricos, porque se absorbe mejor. Esas cosas ustedes tienen que saber, ¿sí? Bien, si hablamos de las vías de administración de los fármacos, fíjense, hay varias clasificaciones que nos dan los distintos libros y los distintos autores. Pero yo les digo, una forma fácil de clasificar es cuando los divido en dos grandes vías. Y digo, las vías pueden ser enterales o parenterales, ¿sí? Enteral quiere decir que se utiliza el sistema gastrointestinal, NI de enter, el intestino, ¿sí? Que va desde la boca hasta el ano, ¿sí? Y parenteral significa que no utiliza el sistema gastrointestinal. Entonces van a ver que todas estas las puedo clasificar en estos dos grandes grupos, ¿sí? Algunos dicen una tercera división es tópico, pero yo les digo, vean la definición de tópico. Tópico hace referencia a que voy a utilizar un fármaco que actúe en el sitio donde lo estoy administrando. Por ejemplo, si ustedes se toman un fármaco por vía oral porque les duele la cabeza, ¿será tópico? Si les duele su cabeza, ¿por qué están tomando por su boca? Ese fármaco tiene que entrar, tiene que absorberse, tiene que distribuirse y tiene que llegar hasta la cabeza donde está el dolor. Entonces, fíjense, ese fármaco es sistémico porque tiene que llegar hasta otra parte en su organismo para poder actuar, ¿sí? En cambio, si yo tengo un hongo que me ha salido aquí en la mano, plan, le aplico un ungüento, ¿necesito que se absorba, se distribuya y vaya a actuar a otro sitio? No, le estoy poniendo el ungüento donde está la lesión que necesito tratar. En ese caso el efecto es tópico. ¿Por qué? Porque va a actuar donde lo estoy poniendo, ¿sí? Entonces van a ver que tópico puede ser enteral o puede ser parenteral. Por eso es que les digo, no es una división, sino que es una característica en relación al sitio donde actúa el fármaco específico, ¿sí? Y cuando hablamos de enteral, también puede ser con deglución y sin deglución, pero sigue siendo enteral, ¿sí? Si le doy sublingual, por ejemplo, va a ser oral sin deglución. Pero si toma y se lo traga, va a ser oral con deglución, ¿sí? Entonces van a ver que en realidad todas las vías las puedo clasificar en estos grupos, siendo un poquito más minucioso con estas características. Por ejemplo, digamos que tienen un paciente que tiene faringoamigdalitis bacteriana. Le han pinchado una penicilina intramuscular. ¿Qué sería? ¿Enteral o parenteral? Parenteral, porque estoy usando el músculo y eso no es sistema gastrointestinal, ¿no es cierto? Entonces sería parenteral. ¿Y sería sistémico o sería tópico? Sistémico, porque aquí le he pinchado, pero no necesito que actúe ahí, necesito que se absorba, se distribuya y actúe en la orofaringe del paciente. Entonces es sistémico, tiene que absorberse y distribuirse, ¿sí? Bien, tengo un paciente que tiene conjuntivitis bacteriana en los ojitos, está con una infección. Entonces le doy gotitas para que pim pim se ponga 2 gotitas a los ojitos cada 8 horas. ¿Qué sería? ¿Enteral o parenteral? Parenteral. Estoy aplicando en el ojo, no es sistema gastrointestinal, ¿sí? ¿Y qué sería? ¿Tópico o sistémico? Tópico, porque necesito que actúe donde estoy poniendo, no necesito que se absorba, que se distribuya, ni que vaya a ningún lugar, ¿sí? Muy bien, tengo un pacientito que tiene candidiasis oral, está con honguitos en la cavidad oral, ¿sí? Entonces le doy una loción de listatina para que tome, haga buchaditas y escupa. ¿Qué sería? ¿Enteral o parenteral? Enteral, está administrando por la boca. ¿Tópico o sistémico? Tópico, porque no necesito que se absorba, va a actuar donde está poniendo y después va a escupir. Entonces es tópico, ¿sí? Ok, tengo un paciente pediátrico de 2 años, le he dado ibuprofeno para controlar su fiebre. Le hemos dado jarabito, ha tomado unos cuantos ml y ha controlado la fiebre. ¿Qué sería? ¿Enteral o parenteral? Enteral. Enteral. ¿Qué más? ¿Tópico o sistémico? Sistémico. Sistémico.
¿sí? Ahora, fíjense, cuando es tópico, puede ser cutáneo o puede ser mucoso. Entonces, vamos, tengo una paciente con candidiasis vaginal. Le he administrado óvulos vaginales. ¿Qué sería? ¿Enteral o parenteral? Parenteral. ¿Tópico o sistémico? Tópico, porque va a actuar en el sitio, no necesito que se distribuya. Y sería cutáneo o mucoso. Mucoso, ya está. ¿Ves? Entonces, todas las administraciones que ustedes se imaginan pueden entrar en esta clasificación. ¿Sí? Tengo un paciente pediátrico, le han dado ibuprofeno para controlar la fiebre por vía oral y no se ha controlado la fiebre. Entonces, la mamá venía a la emergencia con el chiquín, le han pasado un supositorio por vía rectal para controlar la fiebre. Media hora después está controlada la fiebre. ¿Sí? ¿Qué vía hemos usado? ¿Enteral o parenteral? Enteral, porque vía rectal sigue siendo el sistema gastrointestinal. ¿Qué más? ¿Tópico o sistémico? Sistémico, porque hemos puesto rectal, pero necesitábamos que se absorba y que llegue al sistema nervioso central para controlar la fiebre. Y lo ha hecho. ¿Sí? Entonces es sistémico. ¿Se dan cuenta la relación? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos las vías, nos interesa saber y entender bien las dosis. Cuando hablamos de dosis, fíjense, las dosis, las que hemos ido describiendo en el capítulo, estas están en el rango. Hemos dicho en esos 20 años de estudio, se ha establecido para todas un rango mínimo y un rango máximo. El mínimo me dice lo mínimo que necesito alcanzar para tener efecto terapéutico. Y lo máximo me dice de lo que no debo pasarme porque si me paso lo intoxico. ¿Sí? Entonces, todos los fármacos que usamos en el paciente adulto tienen un rango mínimo máximo. Yo decido como profesional en base a la gravedad del cuadro del paciente si le doy mínimo o si le doy máximo. ¿Sí? Ahora, es muy importante considerar lo siguiente. Cuando nosotros usamos dosis especiales, por ejemplo, vamos a usar el peso del paciente. Hemos dicho en los pacientes pediátricos vamos a calcular por kilogramo de peso. ¿Sí? En el paciente adulto muy pocas veces se hace cálculo kilo-peso, pero sí hay fármacos que se da en adulto niño lo que se dé kilo-peso. ¿Sí? La edad, hemos dicho, es importante, sí, los dos extremos de la vida son más sensibles, los niños pequeños y los abuelitos. ¿Sí? El sexo, en general, no tiene un factor importante de diferencia entre fármacos. Usamos mínima o máxima, sea varón o sea mujer. Más importante es la gravedad del cuadro que tenga el paciente. Pero algunos fármacos, hemos dicho, puede hacerse alguna consideración si es varón, si es mujer, por la concentración de grasa, por las hormonas, que puede haber alguna variación particular. Pero son muy pocos fármacos. ¿Sí? Y la dosis por superficie corporal hace referencia al cálculo de dosis en base a los metros cuadrados de superficie corporal del paciente. Vale decir, usan el peso y la talla del paciente para calcular la dosis que le tenemos que dar. Es una fórmula establecida. Muy pocos fármacos utilizan la superficie corporal. La mayoría no lo hace. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de los tipos de dosis, los vamos a ver de dos en dos porque se aplica así muy bien. La dosis puede ser terapéutica o puede ser usual. ¿A qué se refiere dosis terapéutica y usual? Por ejemplo, digamos que del paracetamol la dosis mínima es 500 y la máxima es 1 gramo. Eso es lo que normalmente usamos, ¿sí? Entonces 500 miligramos a 1 gramo, mínima máxima. Normalmente en un paciente que le damos paracetamol, ¿cuál le daríamos? 500 o 1 gramo. 500 es la que usamos con más frecuencia. Entonces, fíjense, la dosis terapéutica es mi rango de mínimo máximo. La dosis usual es la que uso con más frecuencia de ese rango. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si vemos el ibuprofeno, la mínima es 200, la máxima es 800, pero hay 400 y hay 600. ¿Cuál de estas creen que usamos con más frecuencia? La más común usada hoy en día es 400. Post pandemia esa se ha quedado. Antes de la pandemia usábamos más de 600. ¿Sí? Entonces, fíjense, mi terapéutica es desde 200 hasta 800. ¿Cuál es la usual? 400. Y así para cada fármaco. ¿Sí?
la usual está dentro de los rangos. Ahora, si veo mantenimiento y ataque, ¿a qué se refiere? La dosis de ataque o de carga, si se fijan, me dice voy a atacar, vale decir, necesito impregnar al paciente con el fármaco lo más rápido posible para estabilizar. Por ejemplo, les ha llegado un paciente que está convulsionando. ¿Qué van a hacer? Le van a dar una dosis de ataque, ¿sí? Van a usar anticonvulsivos en dosis fuertes para estabilizar al paciente y que deje de convulsionar, ¿sí? Ahora, ha dejado de convulsionar, pero resulta que está convulsionando porque tiene epilepsia. Entonces, ¿puede volver a convulsionar? Sí, entonces no lo puedo dejar sin medicación. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar una dosis de mantenimiento. El ataque me ha permitido de forma agresiva controlar la crisis, pero el mantenimiento ya no va a ser una dosis tan alta, va a ser una dosis más segura, pero que me permita mantener en el tiempo el resultado, que el paciente esté estable, ¿sí? En este caso, por ejemplo, como la epilepsia no se va a curar, no tiene un punto de finalización en tratamiento, el mantenimiento va a ser de por vida, ¿sí? Pero fíjense, resulta que mi pacientito estaba convulsionando porque tiene meningitis, una infección bacteriana en las meninges. Entonces, ¿puede volver a convulsionar? Sí, porque no es en un día que se va a controlar su meningitis. Entonces voy a iniciar antibiótico terapia y demás, y le voy a dar dosis de mantenimiento del anticonvulsivante, pero eso va a tener un punto de finalización. Cuando la meningitis esté controlada, por decirles una semana después, ya no le voy a dar anticonvulsivos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la causa ha desaparecido, ¿sí? Entonces, el mantenimiento puede variar dependiendo de si la causa es permanente o se puede controlar, ¿sí? Bien, cuando hablamos de la dosis tóxica y letal, estas ya las hemos conocido antes, hemos visto o hemos dicho, ¿no? La dosis tóxica es la dosis con la que se intoxica el 50% de mi población a estudio, y la dosis letal es con la que se muere el 50% de mi población a estudio. Literalmente, le doy, se intoxica y digo, uy, esa es la dosis tóxica. Le doy, se muere y digo, uy, esa es la dosis letal. Eso no es permitido, con las instituciones que regulan la ética, hacer en pacientes humanos. No se puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿en quién creen que se hace? En animalitos, ¿sí? Sigue no siendo ético porque son seres vivos, ¿sí? Pero gracias a ellos tenemos parámetros de referencia. En muchos países ya se ha logrado que no se haga, por ejemplo, este tipo de pruebas en cosméticos, porque dicen, no, los cosméticos no están salvando vidas, están matando seres vivos por probar cosméticos. Entonces no, ya han prohibido, ¿sí? Para lo que es medicina, tratamiento de cáncer, para salvar vidas, todavía permite. Pero la idea es que lleguemos a un punto en el que no se haga, porque son seres vivos, ¿no? Entonces se está luchando todavía para eso. Bien, cuando hablamos de la continuidad de las dosis, la continuidad de la dosis puede ser simple, intermitente y continua, ¿sí? Entonces decimos es simple cuando le doy una vez y no le doy más. Por decir, la ivermectina como antiparasitario se da un pulso y no se da más. O sea, una vez y nada más. Te está doliendo tu cabeza, ¡pum!, te tomas un paracetamol, no vas a tomar más. Entonces esa es una dosis simple, una sola vez, ¿sí? La dosis intermitente es lo que hacemos con más frecuencia, donde me dicen, le doy una dosis y entre la primera y la segunda dosis existe un intervalo de tiempo. Por decir, le doy cada 8 horas. Entonces, pasan 8 horas donde no le di, le doy la segunda dosis, pasan 8 horas, le doy la tercera dosis y así. En general, los tratamientos que hacemos en nuestros pacientes en horario establecido son dosis intermitentes, porque hay un intervalo de tiempo entre cada dosis, ¿sí? Y la dosis continua es la dosis en la que no existe una interrupción de la administración del fármaco desde que se inicia hasta que finaliza el tratamiento, ¿sí? Entonces les pregunto, si tienen un paciente y el paciente recibe metformina
metformina y va a recibir metformina todos los días, una dosis, el resto de su vida, ¿sería intermitente o sería continuo? ¿Qué dicen? ¿Intermitente o continuo? Continuo no es continuo, porque fíjense, le doy una dosis, pasan 24 horas, le doy otra dosis, pasan 24 horas, le doy otra dosis, es intermitente. Claro, va a tomar toda su vida, ¿sí? El tratamiento va a ser continuo, pero la continuidad de la dosis es intermitente, porque en una y otra dosis, entre una y otra dosis, hay un intervalo de tiempo que no recibe fármaco, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sería continuo? ¿Qué ejemplo podríamos poner? Por ejemplo, si le pongo al paciente un suero, ¿sí? Le voy a poner suero y le voy a calcular el goteo, pero va a entrar gota, 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 hasta que se acabe el suero, ¿sí? Incluso si quiero que continúe, antes de que se termine voy a cambiar la bolsita de suero y va a seguir y no va a haber pausa, ¿sí? No le voy a parar el suero y después le voy a volver a pasar otro chorrito, ¿no? Porque además se me va a infiltrar y demás, tiene que estar continuo, ¿sí? Entonces ahí fíjense, es continuo porque hasta el momento en que le vaya a retirar la venoclisis, recién voy a finalizar la administración de la solución, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si mi paciente está con su suerito y le paso por el suero ciprofloxacina cada 12 horas? ¿Qué tipo de dosis en relación a la continuidad sería ciprofloxacina? ¿Intermitente o continua? Intermitente, porque cada 12 horas va a venir y ¡piu! Le va a pasar el fármaco en unos 5 o 10 minutos, pero no va a quedarse en el suero a goteo continuo, ¿sí? Ahora, si en el suero agarro y le pongo una ampolla de vitamina C al suero, ¿qué sería? ¿Intermitente o continuo? Continuo, porque va a ingresar goteo a goteo con el fármaco, ¿sí? O bueno, en este caso con el suero, ¿sí? X. ¿Por qué se han puesto mal? ¿Por qué no han puesto bien? Cerebro pesimista, ¿no? Así se pone la asistencia, así. Todos mal, mal, mal. Se han puesto así. Ok, ¿está claro esto de la intermitencia de la dosis? Muy bien, entonces, hasta el 55 es nuestra clase, ¿no? Sí. ¿Sábado pasan clases?